Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la clase de esta nueva asignatura, se llama Administración Financiera. Antes de empezar la clase, me gustaría, bueno, pues, que ya hubiesen ustedes llevado previamente la asignatura de contabilidad y, pues, de preferencia también costos, pero ya con que hayan ustedes llevado la materia de contabilidad, pues esta materia se les hará un tanto más sencilla. Vamos a iniciar con conceptos fundamentales de contabilidad. Si ya la llevaron, bueno, pues para que les sirva como recordatorio. Si no la han llevado, bueno, pues para que más o menos ustedes vean cómo, pues de dónde se obtienen los estados financieros en una empresa. Entonces, bueno, me considero fundamental que iniciemos por ahí. Y posteriormente, bueno, pues que veamos conceptos fundamentales de contabilidad general o contabilidad financiera. Bueno, pues ya veremos los estados financieros. Bien, pues entonces iniciemos. Vamos a ver una pequeña introducción en la cual pues nos dice que la contabilidad o el lenguaje financiero que usan las organizaciones para pues registrar, medir e interpretar sus interacciones y registros financieros es muy importante en los negocios. O sea, la contabilidad, el lenguaje financiero, entenderlo es sumamente importante. Todas las empresas, desde una pequeña empresa familiar hasta una gran corporación, usan el lenguaje de la contabilidad para administrar sabiamente su dinero y planear el futuro. Entonces, bueno, pues el análisis financiero pues nos es de utilidad como administradores, como gerentes, en la toma de decisiones, dirección general. Las decisiones que se toman, bueno, pues las toman considerando también, entre otros aspectos, los aspectos mercadológicos, los aspectos de recursos humanos, los aspectos énfasis también financieros, como es lo que nos toca ver en esta materia. Además, las organizaciones no empresariales como las caritativas y los gobiernos llevan a cabo una contabilidad para mostrar a los donantes y contribuyentes cómo se gastan los fondos y si están cumpliendo sus objetivos preestablecidos. Entonces se dan cuenta, bueno, pues la contabilidad es muy importante, el registro de todas las operaciones financieras que se realizan en una empresa. Y bueno, pues no solamente como lo menciona aquí en la última viñeta, no solamente las organizaciones empresariales, pues también las organizaciones caritativas deben llevar un sistema de contabilidad, una institución de gobierno debe llevar también un sistema de contabilidad, una parroquia, una iglesia, la iglesia católica en general, pues debe tener sus registros contables también. Entonces, bueno, pues la contabilidad es un lenguaje universal de los negocios y también para aquellos que no son negocios. Bueno, naturaleza de la contabilidad. La contabilidad es el registro, medición e interpretación de la información financiera. Es aquí importante mencionar que no es lo mismo contabilidad que este, pues teneduría de libros. En tiempos pasados, pues, a los inicios cuando surgió la contabilidad, Lucas Pacioli, que fue un monje, bueno, pues él fue el que inventó la teoría de la partida doble. Entonces, bueno, pues en un inicio la contabilidad se le llamaba como teneduría de libros. Y actualmente a los contadores públicos o simplemente a los contadores, se les conoce también como contadores públicos titulados, pues les desagrada, les parece un insulto comparar la contabilidad con la teneduría de libros y pues creo es correcto, porque bueno, pues la teneduría de libros no es más que pues el registro, ¿no? Mecánico de la contabilidad, ¿sí? Y pues por lo general se suele limitar pues a registrar sistemática y cotidianamente pues todas las transacciones que se realizan en una empresa. Entonces, más bien la teneduría de libros va más relacionada con los auxiliares contables, que los auxiliares contables, bueno, pues generalmente, bueno,
En la actualidad, pues ya son contadores pasantes de contaduría o recién egresados, ahí inician los contadores su carrera como auxiliares contables, pero bueno, pues también había o hay aún todavía en algunas escuelas como técnico en contabilidad o en contaduría, son 3 años, y también hay alguna carrera o la hubo en alguna vez que se llamaba contador privado, ya no la he escuchado, pero bueno, pues todavía hay algunas tal vez escuelas que la den contador privado, bueno, son carreras técnicas de 3 años, 2 a 3 años, y bueno, pues ellos están capacitados para llevar a cabo la teneduría de libros, que no es más, les reitero, el registro mecánico de las operaciones. Y bueno, pues estos auxiliares contables, para diferenciarlos de los contadores públicos titulados, bueno, pues tienen la responsabilidad de obtener y registrar pues la información que los contadores requieren para realizar la posición financiera de la empresa. Entonces, bueno, pues sí, es muy importante diferenciar ambos conceptos. Y bueno, aquí en la segunda viñeta dice que muchas personas e instituciones, sean empresariales o no, usan las herramientas contables para evaluar las operaciones de una organización. Entonces, como vamos a ver en un momento más que, bueno, pues la contabilidad proporciona información útil tanto para toma de decisiones internas como a partes externas interesadas en el buen funcionamiento de la empresa. Bueno, usos de la información contable. Eh, la primera viñeta nos menciona que muchos fracasos empresariales se relacionan directamente con la ignorancia administrativa de, de las tendencias y otra información oculta en los estados financieros. Aquí podemos mencionar lo importante que es también bueno, la contabilidad. En una empresa, mantener e incluso aumentar las utilidades, los beneficios a corto plazo, bueno, pues es importante, ¿sí? Pero bueno, pues este aumento de utilidades puede ocultar pues algunas fallas, por ejemplo, fallas en una planeación suficiente para el futuro. Y bueno, puede hacer que una compañía que en la actualidad sea muy exitosa, pues a futuro tenga problemas financieros, incluso se vaya a la quiebra. Si no analiza, si no registra y analiza sobre todo adecuadamente la información financiera, bueno, pues esa empresa que hoy es exitosa, el día de mañana, pues puede desaparecer. Así de importante es pues el llevar a cabo la contabilidad y hacer el análisis adecuado. En lo fundamental, los administradores y propietarios usan los estados financieros para dos diferentes usos. El primero es facilitar la planeación y control internos. En base a esto, bueno, la información contable, bueno, pues se elaboran los presupuestos y como vamos a ver en un momento más, bueno, pues los presupuestos pues nos ayudan a prever los ingresos y gastos futuros. Entonces, y eso nos permite esa planeación, pues llevar controles más adecuados sobre las entradas y las salidas de los recursos de la empresa. Y el dos, propósitos externos, como las declaraciones de impuestos e informes a accionistas, acreedores, clientes, empleados y otras partes interesadas. Entonces, bueno, pues la contabilidad tiene dos usos fundamentales, usos internos y para usos externos. Y bueno, pues hay dos grandes ramas de la contabilidad. Por un lado, la contabilidad financiera, que se encarga del primero, ¿sí? El primer punto. Y por otro lado, la contabilidad administrativa, ¿no? Perdón, al revés. El primer punto, facilitar la planeación y control interno, es la contabilidad administrativa. Y para propósitos externos, bueno, pues se emplea la información obtenida en la contabilidad financiera. Muy importante eso, ¿no? Bueno, para usos internos. Lo que les comentaba hace un rato, para usos internos se le denomina una grande rama de la contabilidad que se llama contabilidad administrativa. Y bueno, pues esto se encarga del uso interno de los estados financieros para los administradores en la planeación y dirección de las actividades de la organización. La contabilidad administrativa, bueno, pues no está tan regulada por principios de contabilidad generalmente aceptados por normas
financieras, porque, bueno, pues la contabilidad administrativa es única exclusivamente para uso interno, no así la contabilidad financiera, que generalmente está regulada por leyes, o sea, hay normas, hay principios generalmente aceptados que se deben de seguir los contadores públicos, ¿no? Bueno, eh, el siguiente punto, bueno, que le interesa a una empresa, y digo, y quizá pues sea la mayor preocupación de los administradores, pues sea el flujo de caja, ¿sí? Y bueno, pues es evidente, ¿no? Es como una familia, si no hay ingresos en una familia, bueno, pues no va a haber gastos, no va a haber recursos para la compra del sustento diario de la familia, pues en una empresa es igual. El flujo de caja es importante, puesto que pues, es evidente que para tener éxito una empresa, pues necesita generar efectivo o el efectivo suficiente, pues para el pago de sus deudas conforme éstas vayan venciendo. Y bueno, pues qué mejor que a través del flujo de caja, que es el ingreso generalmente, el principal ingreso pues son a través de las ventas, ¿no? Bueno, y bueno, pues también eh, la contabilidad administrativa, bueno, podemos decir que es el corazón o es la columna vertebral de la elaboración de los presupuestos, ¿sí? Y bueno, pues a través de la elaboración de los presupuestos, pues se pronostican lo que son los gastos operativos. Y bueno, pues los gastos operativos nos referimos como a, pues, eh, caja, sueldos, costes de materiales e impuestos. Todo esto son gastos operativos, pero también a través de los presupuestos se obtienen los pronósticos de los ingresos operativos. En esto, bueno, pues son las entradas de caja como formas de pago, por ejemplo, de los clientes. Y una forma particular de un presupuesto, bueno, pues es el presupuesto maestro, que bueno, pues generalmente abarca los gastos de toda la empresa, de todos los departamentos, ¿sí? Porque también, bueno, puede haber presupuestos para una área o departamento específico o puede haber presupuestos para un proyecto en específico. Entonces, en este caso, un presupuesto maestro abarca a toda la empresa. Usos externos. Bueno, entonces aquí son usos internos. Ahora vamos a ver los usos externos que les comentaba hace un rato. Generalmente quien se encarga de la rama de la contabilidad, que se encarga para usos, que elabora o analiza o procesa información para los usos externos, es la contabilidad financiera. Y bueno, pues aquí la primera viñeta dice que los administradores también usan los estados financieros para presentar la información financiera de la empresa a otras personas o entidades, ¿sí? Como los bancos, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, ¿no? Para pago de impuestos, ¿no? Dichos estados sirven para presentar las declaraciones de impuestos al SAT, por ejemplo, obtener créditos de instituciones financieras, bancos, Banamex, Bancomer, etcétera, y presentar resultados a los accionistas de la compañía. Los accionistas de la compañía que, bueno, pues ponen en riesgo su capital aportando su capital, su dinero, pues ellos obtienen una ganancia, una utilidad. Entonces a ellos les interesa en todo momento saber cómo va la empresa y a través de los estados financieros, pues por ejemplo a través del estado de resultados, a través del balance general, particularmente el estado de resultados, bueno, pues se va viendo como si hay utilidad o pérdida en cierto periodo, ¿verdad? De tiempo. Bueno, los accionistas de una compañía evalúan en los estados financieros el rendimiento de su inversión y la calidad general del equipo administrativo de la organización, ¿sí? Entonces, si la asamblea de accionistas o los dueños de la empresa determinan que hay un mal desempeño financiero, bueno, pues está en riesgo el puesto en primer lugar, de dirección general o del director financiero o de ambos, ¿no? Los bancos y otras instituciones financieras analizan los estados financieros para determinar la capacidad que tendría una compañía
de cumplir con sus obligaciones de deuda actuales y futuras si se le concede un préstamo. Bueno, pues una empresa que vaya y solicita un crédito para inversión en activo fijo, por ejemplo, bueno, pues los bancos generalmente solicitan los estados financieros para revisar la salud financiera de la empresa. Si esa empresa es saludablemente es saludable en cuestiones financieras, lo más seguro es que le otorguen el préstamo. Si esa empresa ha tomado decisiones en el corto plazo, pero en largo plazo lo ha empeñado, ha afectado su proyección a través del tiempo, pues es muy probable que le nieguen el crédito. Los sindicatos y los empleados toman los estados financieros para formarse expectativas razonables en lo concerniente de sus demandas de aumento de sueldos y otras prestaciones. Significa que los sindicatos pues son una parte interesada en conocer los estados financieros. Si un sindicato ve que la utilidad de la empresa va en aumento, son elevadas, lo más seguro es que en el siguiente contrato colectivo de trabajo pues negocie mejores prestaciones y mejor sueldos para sus trabajadores, para sus agremiados. Pero también, por lo general, pues debe de ser al revés, aunque a veces parece mentira, pero hay veces que no es así. Cuando ven que la empresa va en quiebra, va mal, pues aún así los sindicatos a veces siguen presionando por obtener mejores condiciones. Entonces se espera que no sea así. Se espera que la información financiera sea difundida, sea conocida también por los sindicatos, los líderes sindicales, para que si la situación de la empresa financieramente hablando no es la más óptima, bueno, pues también lo entiendan, comprendan que pues en periodos de vacas flacas, como dicen, pues hay que no ser tan exigentes, hay que no sangrar a la gallina de los huevos de oro. Pero me ha tocado ver, y eso es común, que generalmente pues a veces que los sindicatos no les interesa eso y siguen presionando. Bueno, entonces estos son para usos externos. Bueno, vamos a entrar con lo que es el proceso contable. Podemos decir, bueno, pues que la contabilidad es un lenguaje pues muy útil, de mucho provecho, pero siempre y cuando pues lo sepamos hablar, lo sepamos interpretar, ¿sí? A los administradores de empresa también se les suele definir como aquellas personas que además de saber marketing, mercadotecnia, saben también interpretar un estado financiero. Entonces yo espero que ustedes cumplan con esa expectativa que se tiene, que ustedes sepan al terminar su carrera, pues sean ustedes unos, si no expertos, pero sepan conocimientos generales de marketing y de mercadotecnia y conozcan también interpretar un estado financiero, más aún cuando una persona ocupa un puesto de nivel directivo. Bueno, bueno, pues interpretar la información financiera no es difícil, sí requiere tiempo. Digo, pues por fortuna es fácil aprender pues sus fundamentos. Y sus fundamentos de la contabilidad, de la información financiera, bueno, pues es la ecuación contable y la contabilidad por partida doble, conocida también como teoría de la partida doble. Estos son dos de los conceptos que forman pues el punto de inicio de todos los principios contables que se aceptan en la actualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por ver qué es la ecuación contable. Y bueno, la ecuación contable es la relación de los servicios, perdón, de los activos, pasivos y capital contable. Dicho en otras palabras, es la ecuación que ustedes ven ahí, que es el activo es igual a pasivo más capital contable. Esta ecuación contable, bueno, pues se aplica en la elaboración de un estado, de un balance general, ¿verdad? Entonces, ahorita en un momento más vamos a ver un balance general y recuerden que, bueno, pues esta ecuación contable se cumple fielmente o se debe de cumplir en un balance general. Bueno, contabilidad por partida doble, el otro concepto fundamental, la base de la contabilidad, ¿no? Sistema de registro y clasificación de las transacciones organizacionales que mantienen la igualdad de la ecuación contable. Entonces, bueno, pues esto de la partida doble les mencionaba en la introducción que, bueno, pues fue creada por Lucas Pacioli, un monje que vivió
hace ya muchos siglos, muchos años, ¿verdad? Entonces, se puede expresar muy similar a una de las leyes de Newton que dice que a toda acción le corresponde una reacción por la misma, bueno, en cualquier parte del universo, por la misma cantidad, pero en sentido inverso. Entonces, aquí la teoría de la partida doble, bueno, pues aquí ven una definición un tanto formal, pero bueno, pues también lo podemos expresar algo así como como una de las leyes de Newton, que a todo cargo, a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, pero en sentido inverso. Entonces, esto si ya llevaron contabilidad ustedes, seguramente saben de lo que les estoy hablando. Y si no lo han llevado, yo espero que sí al programarles esta materia, significa que ya tienen las bases de contabilidad. Pero bueno, si no la tienen cuando la lleven, van a recordar estos conceptos que les estoy mencionando. Porque bueno, pues en esta materia no vamos a ver registros de operaciones contables, no vamos a ver registros de diario, mayor, balances de comprobación, etcétera, ni cómo se elabora un balance general, ni un estado de resultados. Vamos a verlos en términos generales, la información, qué tan útil es, pero no vamos a entrar en detalle de cómo se elabora, pues que esto ya le corresponde a la materia de contabilidad, ¿sí? Bueno, seguimos con conceptos. Activo. Son todos aquellos recursos económicos o bienes de valor que posee una organización y bueno, pues integra lo que es el efectivo, ¿sí? Empieza por caja, bancos, ¿no? Inventarios, terrenos, equipo, edificios, otros bienes tangibles e intangibles. Bueno, pues ya en contabilidad ustedes verán que el activo se clasifica activo circulante, activo fijo y activo diferido. Entonces, aquí en términos generales estoy presentando los diferentes rubros, pero bueno, pues así se divide, ¿no? Y pasivo, así como acá son recursos de la empresa, acá son deudas que una organización tiene con otras personas o con otras empresas o entidades, ¿verdad? Y bueno, pues también el pasivo se divide también en pasivo circulante, fijo y diferido. Pero bueno, pues ya las cuentas contables, les reitero, ya son otro paquete, ya les corresponde a la materia de contabilidad. Y capital contable resta del activo menos el pasivo que refleja valores históricos. Esto lo vamos a ver reflejado en el balance general en un momento más. Contabilidad por partida doble, ya la vimos hace rato, aquí nada más hago unas anotaciones. Eh, Vimos que bueno, pues es creada por Lucas Pacioli, pero bueno, pues vamos a ver aquí lo que dice estas viñetas. La contabilidad por partida doble es un sistema de registro y clasificación de las transacciones de una empresa en cuentas separadas para mantener el equilibrio de la ecuación contable. Entonces, para mantener el equilibrio de la ecuación contable, dicho en otras palabras, para expresar la información contable, ese diario, el registro de operaciones o asientos en diario, y luego pasarlas a mayor, y de mayor ya elaborar el estado de resultados y el balance general. Entonces, para que el balance general cuadre, como dicen los contadores, para que el balance general cuadre, ¿qué significa que cuadre? Que bueno, pues el activo sea igual al pasivo más capital. Si eso no se ve esta igualdad, algo sucedió mal. Por eso los contadores, a veces el lenguaje en contabilidad dice checa pero no cuadra. Entonces, que el hecho de que cuadre es que se respete la teoría de la partida doble desde la creación de los asientos en los libros de diario, ¿sí? Y después se sigue respetando en el libro mayor, ¿sí? Entonces, todo esto seguramente, les repito, ya lo llevaron en contabilidad, lo llevarán en algún momento. De preferencia es que ya lo hayan llevado. Para lograr dicho objetivo, cada transacción debe registrarse en dos cuentas distintas. Es lo que les decía, a toda acción le corresponde una reacción de acuerdo a la física, pero de acuerdo a la teoría de partida doble, a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, pero en sentido inverso, para no perder ese equilibrio. En último análisis, todas las transacciones de una empresa se clasifican como activo, pasivo o capital contable. ¿Qué significa eso? Que todas las transacciones de una empresa, sea la que ustedes
gusten y manden, todas van a caer o son operaciones o son transacciones que caen dentro de activo, o son transacciones que caen dentro del pasivo, ¿sí? O son transacciones que caen dentro del capital contable. Entonces, estos son los tres rubros importantes, ¿no? Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. Y bueno, pues aquí vamos a ver el ciclo contable, ¿sí? Es muy importante esto, es una introducción que estamos viendo porque es importante avanzar desde aquí para luego llegar desde aquí hasta allá, ¿no? Es decir, de recordar o conocer estos conceptos y saltar después a lo que es los estados financieros. Entonces, esto del ciclo contable es muy importante. En todo sistema contable, los datos financieros habitualmente son sometidos a un procedimiento de 4 pasos, a veces llamado ciclo contable, que en él se recopilan, registran y analizan datos primarios de manera constante durante la vida de la empresa. Estos pasos son análisis de documentos fuente. Ahí inicia el ciclo contable. ¿Qué son los documentos fuente? Bueno, pues son los documentos tales como cheques, tales como recibos de tarjetas de crédito o estados de cuenta, notas de venta o facturas y otros documentos por transacciones. O sea que ahí inicia el ciclo contable. Ahí los auxiliares contables o los tenedores de libros, bueno, ya no se les llama tenedores de libros, se les llama en la antigüedad, ahora se les llama auxiliares contables, pero es la misma función. De los documentos fuente, registran o hacen los asientos, se le llama, palabras técnicas, hacen los asientos en el libro diario y esa información pues la toman de los documentos fuentes que le mencioné hace un momento. Bueno, el 2, registro de transacciones en el diario contable. Diario contable, reitero, espero de que sepan de lo que les hablo. Espero que ya conozcan un libro diario. En un libro diario, bueno, pues hay columnas, una columna de cargo y una columna de abono, ¿sí? Entonces, para registrar una venta, para realizar una venta, pues por un lado, pues tienes mayor dinero si te pagan con cheque. El cheque lo depositas en el banco, ¿sí? Entonces tienes más dinero en el banco, entonces cargas a bancos, pero también tienes menos mercancía. Entonces en tu almacén tienes menos, entonces tienes que abonar este almacén. Entonces, eso se hace en el registro, en los libros diarios, ¿sí? Bueno, una vez que ya registraste en el diario, que ya tienes tus operaciones en el diario, lo que suele hacer el auxiliar contable es que pasa esos asientos de los libros diario al mayor general, que es una T de mayor, es como una T mayúscula, que en un lado es el cargo y por otro lado están los abonos, en los cuales, bueno, al final presenta los movimientos y el saldo de esas cuentas, ¿sí? Entonces, ese es el segundo paso. Perdón, ese es el tercer paso, perdón. Bueno, una vez, aquí no aparece, pero bueno, pues en las empresas en la vida real se suele hacer, una vez que ya tienes tu libro, tu mayor general, ¿sí? Ya tienes concentradas tu información, tus asientos de diario en tu mayor general, lo que hacen es que esta información, los auxiliares contables, ya sea ellos mismos, pero por lo general, el contador público titulado, ¿sí? Por lo menos hay países que así lo exigen, aquí en México no es tan estricto, aquí los mismos auxiliares lo hacen, realizan lo que se le llama como una balanza de comprobación, ¿sí? Que bueno, pues esta balanza de comprobación pues no es más que un resumen de los saldos de todas las cuentas del mayor general, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es un paso, por decirlo así, intermedio entre el paso 3 y el paso 4. Por lo general, antes de elaborar los estados financieros, el contador público, bueno, pues tiene que hacer el balance de comprobación, que es lo que les acabo de mencionar. Y una vez que tiene el balance de comprobación, pues generalmente lo que se hace es
el contador público titulado, aquí sí, necesariamente lo tiene que hacer él, es revisar si en los registros contables pues se han respetado o acatado pues todos los principios contables bueno, todos los principios contables generalmente aceptados, que bueno, pues como es información externa, está obligado por leyes que se deben respetar estos principios generalmente aceptados. Y bueno, pues aquí nos quedamos en la primera entrega de video, en la preparación de los estados financieros. Bueno, a partir de la siguiente diapositiva ya será en otra entrega. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos. Gracias. Hola, vamos a dar continuidad al video anterior y bueno, nos quedamos aquí en esta diapositiva, en el ciclo contable. Hablamos del punto número 4, preparación de los estados financieros como último punto del ciclo contable. Bueno, pues vamos a continuar y bueno, pues aquí en la siguiente diapositiva exactamente vamos a hablar ya de los estados financieros. El resultado final del proceso contable es un conjunto de estados financieros. El estado de resultados y el balance general son los más conocidos por el público en general. Vamos a analizar estos dos estados, vamos a verlos, vamos a ver qué importancia tienen. Y vamos a analizar otros dos más. En realidad así no lo marca el programa de ustedes, otros dos estados más, aunque bueno, pues los principales y los más importantes son estos dos que mencionamos. Y uno de ellos, de los que vamos a ver que no están aquí, bueno, que no es ni balance general ni estado de resultados, bueno, pues requiere algo de conocimientos de costos. Entonces, por eso les comentaba que lo ideal es que ya hubieran llevado también costos, pero bueno, si no es así, pues vamos a verlo aún así muy, pues de la forma más clara posible. Bueno, los estados financieros se preparan para los accionistas e inversionistas potenciales como parte del informe anual de la compañía, así como otras partes interesadas como acreedores y organismos gubernamentales. Entre estos, las autoridades fiscales, o sea, el SAT. Bueno, la culminación entonces del ciclo contable, bueno, pues es la presentación así en forma, digámoslo así, de reportes de la situación financiera que guarda la empresa a fin de un periodo determinado o a una fecha determinada. Y eso, bueno, pues esta información es de suma utilidad para la toma de decisiones. Que si recuerdan, bueno, pues la toma de decisiones es una parte fundamental de la planeación, la primera etapa del proceso administrativo. Entonces, vayan viendo cómo embonan todas las partes. Las organizaciones manufactureras, proveedores de servicio y no lucrativas siguen normas o principios contables distintos acordados entre los profesionales de la contabilidad pública. A estos principios se les denomina principios contables generalmente aceptados. O sea, esto significa que, bueno, pues cada empresa, dependiendo de a la rama industrial a la que pertenezca o su giro, sus objetivos, bueno, pues va a haber diferentes formas de presentar estos estados financieros, estos reportes. Ya el contador público, pues ya que maneja la experiencia que ha logrado a lo largo de los años, bueno, pues le permite ir conociendo un sinfín de modalidades de presentación de informes, de reportes, de estados, formato, o sea, esto ya se los va dando la experiencia. Pero bueno, pues ustedes no van para la carrera de contadores públicos, así es de que, bueno, pues ustedes simplemente lo que van a hacer son usuarios, ¿sí? Sobre todo si son directores generales, si son gerentes de finanzas, si optan por especializarse profesionalmente o académicamente en la materia de finanzas o en el área funcional de finanzas, pues van a tener que saber contabilidad porque pues no es suficiente saber nada más interpretar el estado financiero, aunque bueno, ya con esa información es sumamente importante, pero si sabe de dónde resulta, dónde lo obtienen, bueno, pues eso les da el plus, es mucho mejor. Entonces,
No importa el área a la cual vayas a dedicarte en tu vida profesional, llámese mercadotecnia, llámese ventas, llámese pues incluso recursos humanos, conocer el área financiera, conocer, interpretar los estados financieros es un plus, es algo en tu formación profesional sumamente importante. Entonces, bueno, no por eso, bueno, pues véanlo cómo se integra esta materia a la carrera de licenciado en Administración de Empresas, porque, bueno, pues esta carrera es una carrera integradora que, bueno, pues abarca las cuatro principales o las cuatro áreas funcionales de una empresa: producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas. Bueno, no necesariamente, bueno, pues el financiero, el licenciado en finanzas o el administrador de empresas especialista en finanzas o especializado en finanzas, académicamente hablando o profesionalmente hablando, no significa que tiene que saber elaborar diarios, pasar los pases a mayor, estado de resultados, elaborar. No significa eso. Es importante tener los conocimientos, pero pues creo yo que es muy poco probable que un administrador pues sea auxiliar contable, aunque sí los hay, sí los suele haber, ¿no? Que se especializan por gusto, ¿verdad? En la contabilidad. Pero bueno, le reitero, aunque sepan ustedes interpretar los estados financieros, eso ya es algo muy importante. Bueno, el estado de resultados. Vamos a iniciar con este estado, ¿no? El estado de resultados es un informe financiero donde se presenta la rentabilidad de una organización en un periodo. Trátese de un mes, de un trimestre o un año. Es muy importante, hago pausa aquí para comentarles, el estado de resultados se elabora a un periodo determinado, como lo dice aquí. Y es muy importante porque, bueno, cuando veamos el balance general es la situación que guarda, la situación financiera que guarda la empresa a una fecha determinada. Después de esa fecha, cambia, cambia todo por todos los movimientos diarios que ocurren en una empresa. Entonces, el balance general es la situación financiera que guarda una empresa a una fecha determinada. Y el estado de resultados es la rentabilidad que pues muestra la empresa a un periodo determinado. Y como lo dice aquí, trátese de un mes, un trimestre o de un año. ¿Sí? Su estructura misma hace que sea una de las imágenes más claras de los ingresos totales de la compañía y los costos en que incurrió para generarlos. Otros nombres de este informe también, bueno, son estado de pérdidas y ganancias o estado operativo. En realidad, bueno, pues yo particularmente nunca he visto este término que se refiere a un estado de resultados como estado operativo, pero bueno, pues puede ser que en algunos países o tal vez estados, en algunas empresas, pues se le llame así. En lo particular, digo, yo nunca he visto que se le llame así, ni siquiera en libros de textos, ¿no? Entonces, lo más común es, recuerden, cuando hablen de estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, es lo mismo. Ambos nombres se les conoce como ambos nombres. Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y estado operativo, cuando lo lleguen a escuchar alguna vez, bueno, pues ya saben que se refieren a lo mismo. Bueno, aquí está una estructura básica de un estado de resultados. ¿Sí? Por un lado, bueno, pues ustedes vean que están las ventas, o sea, los ingresos, está el importe. Por otro lado está el costo de ventas. Más adelante, en otro estado financiero, vamos a ver cómo se obtiene el costo de ventas. Pero bueno, pues aquí nada más es hacerles la aclaración que para una empresa comercial, o sea, la que no fabrica nada, simplemente vende, llámese un centro comercial, Walmart, Soriana, la comercial, etcétera, cualquier negocio que ustedes vean que es comercializan, que no produce nada, bueno, el costo de venta representa el costo de la mercancía que está vendiendo. Es decir, si los vende, en este caso, por ejemplo, en 23,153, bueno, pues ellos lo compraron en 15,312. La diferencia, 7,841, pues se le conoce como utilidad bruta dentro del lenguaje contable, dentro de lo que es el estado de resultados. Eso es en caso
de una empresa comercial. De una empresa de fabricación o manufacturera, bueno, el costo de ventas lo representa el costo de producción, es decir, cuánto le costó a la empresa fabricar ese producto. Y ese costo integra tres conceptos, ¿sí? Que es mano de obra, materia prima directa, estos dos, la sumatoria de estos dos, materia prima y mano de obra, se les conoce como costo primo, ¿sí? Bueno, entonces, les repito, el costo de ventas en una empresa manufacturera o fabricante se integra por materia prima, mano de obra y cargos indirectos, ¿sí? La materia prima, bueno, pues es la materia que se utiliza para elaborar los productos. La mano de obra directa, pues es eh, directamente la gente de producción que se encarga de fabricar el producto, los sueldos, los salarios, ¿verdad? Sueldos y salarios. Y los cargos indirectos es todo aquellas erogaciones que no se identifican directamente con la fabricación de ese producto, que va desde, pues, desde la luz eléctrica para alumbrar el departamento de producción, que va también lo que es la renta, ¿no? Si rentan el local, eso no se identifica directamente con el producto. Sin embargo, se llama cargos indirectos que posteriormente se prorratean. Y bueno, pues es otro asunto. Eso es donde ya les hablaba de costos, ¿no? Que lo más conveniente es que para ver todo esto, pues ya tengan un conocimiento algo de costos y de contabilidad. Bueno, entonces, esa diferencia entre los ingresos y los egresos, o en otras palabras, lo que es las ventas, menos los costos de venta, que ya les expliqué las dos formas, de una empresa comercial y una manufacturera, te da lo que es la utilidad bruta. Después de la utilidad bruta, bueno, pues hay gastos de administración, como por ejemplo del contador, de los administrativos, oficinistas, ¿sí? Esos son gastos de administración. Hay gastos de venta, como las comisiones de los vendedores, bonos de los vendedores, sueldo del supervisor de ventas, del gerente de ventas, etcétera. Entonces, esos son gastos de administración y gastos de venta. Se le restan y te da tu utilidad de operación, ¿sí? Bueno, a eso eh, también, bueno, pues se le suman otros ingresos, ¿sí? Se le restan gastos financieros, ¿sí? Otros egresos, ¿sí? Y se obtiene lo que es la utilidad antes de impuestos, ¿no? Y bueno, pues posteriormente ya los contadores calculan los impuestos, se deducen los impuestos, y bueno, pues ya viene lo que es la utilidad neta, ¿sí? Se dan cuenta, no todo lo que vende la empresa es utilidad. Hay veces que las empresas venden mucho, pero también así como venden mucho, pues les cuesta mucho producir o les cuesta mucho comprar la mercancía y bueno, pues ahí es donde su margen de utilidad pues disminuye drásticamente. Bueno, ese es un estado de resultado, ¿sí? Y aquí, bueno, pues viene algunas explicaciones de algunos elementos del estado de resultados, o todos, ¿verdad? Por un lado vienen los ingresos, que es el importe total recibido por la venta de bienes o servicios, y por otras actividades organizacionales afines, ¿no? Pues los ingresos, el principal concepto son las ventas, ¿no? Costo de la mercancía vendida, importe que una organización gasta en comprar, ¿sí? En caso de que sea una empresa comercial que no fabrique, o producir, en caso de una manufacturera, los bienes que vende durante el periodo al cual se aplica el estado de resultados. Utilidad bruta, los ingresos menos el costo de las mercancías vendidas necesarios para generar esos ingresos, ¿sí? Los gastos son los costos en que incurre con las operaciones cotidianas de una o de la empresa, ¿no? Y ya les mencioné, se dividen en dos, gastos de venta y gastos de administración. Y también la depreciación, ¿sí? Proceso de distribuir el costo de activos de larga vida, como los edificios y equipo, entre el número total de ejercicios contables en que se espera usarlos. Esto del concepto de depreciación, bueno, pues la ley del impuesto sobre la renta, bueno, pues obliga a las empresas que apliquen métodos de ciertos métodos de depreciación
Esto ya lo verán cómo se realiza o ya lo vieron si ya llevaron la materia de contabilidad. Entonces, simplemente aquí es un mencionar, ¿no? De dado momento cómo se compone un estado de resultados. Y finalmente la utilidad neta o pérdida total. Después de deducir todos los gastos, incluidos los impuestos, también llamado ganancia o pérdida. Entonces, bueno, pues es lo que probablemente alguno de ustedes ha escuchado, la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Qué significa esto? Que si una empresa elabora su estado de resultados a diciembre, al 31 de diciembre de un cierto año y determina las ventas y todos los gastos de todo el año, bueno, pues significa que al cierre del ejercicio de 2020, por ejemplo, el año pasado, al día 31 de diciembre, bueno, pues la empresa tuvo una utilidad del ejercicio, en el ejercicio de tantos millones de pesos, ¿no? O una pérdida de tantos millones de pesos. Bueno, pues es aquí donde pues se refleja la importancia de la contabilidad, porque, bueno, pues a qué empresa no le interesa si tuvo utilidad o tuvo pérdida, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues todo el asunto financiero, bueno, parte de la contabilidad, de los registros financieros y la posterior, eh, creación o elaboración de los estados financieros. Bueno, pues hasta aquí le dejamos en la próxima domingo, la próxima sesión, pues ya seguiremos viendo los otros estados financieros. Bueno, pues gracias, de favor les pido que escuchen muy bien el video, lean la presentación y bueno, pues tengan a la mano su cuaderno con sus resumen o con sus preguntas y respuestas, porque esto lo vamos a ver como siempre en cada clase en línea. Bueno, pues hasta luego y gracias.